La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y fíjense que me da mucho gusto, es un privilegio para mí estar con el doctor Alejandro Díaz Villalobos. Él es delegado de la Organización Mundial de la Paz, inmunólogo, reconocido mundialmente, especialista en medicina migratoria y global. Y se está presentando un problema que no se está denunciando como una pandemia. Ya hay 20,000 casos en los Estados Unidos de la viruela del mono. Esto puede empezar a crecer en otras partes, de hecho está creciendo y México no es la excepción. Y por lo mismo te saludo, doctor Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Pedro, qué gusto saludarte, gracias por permitirme estar en tu espacio, qué gusto verte. Es un placer verte, querido amigo y hermano. Y decirte, yo he visto que le has dado seguimiento al brote de este padecimiento, de la viruela del mono, que creo que no se le ha tomado con la seriedad y con la responsabilidad que esto implicaría como un problema de salud pública en las naciones. En el caso de nosotros, pues es una preocupación. Y yo te diría, ¿hasta dónde podríamos ver que las consecuencias de esto pudieran crecer de manera preocupante? Fíjate que esto es un tema sumamente preocupante, Pedro, y como bien apuntas, ha sido una enfermedad, un padecimiento que he estado siguiendo puntualmente desde el inicio de los primeros casos que se reportaron el 6 de mayo de este año 2022 en el Reino Unido y que de manera sistemática y alarmante se empezó a distribuir de manera muy homogénea por todo el continente europeo. Posteriormente se presenta por allá del 16 de mayo en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, el primer caso, y de ahí se empieza a distribuir de una manera sumamente alarmante por todo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, de tal suerte que en este momento que estamos hablando, 5 de septiembre, se presentan ya más de 55,000 casos en 100 países, en los 5 continentes. Como bien apuntabas al inicio, Estados Unidos ya presenta 20,000 casos, cuando el 31 de agosto había 9,500 casos, Pedro. Quiere decir que esto se está replicando de una manera logarítmica y exponencial, alarmantemente, diría yo. México, que no es la excepción, te podría decir, para ponerlo en contexto y la amable audiencia pueda poderlo entender de esta manera, el día 31 de agosto más o menos había 200 y pico de casos. Hoy ya tenemos 504 casos, que vale la pena mencionar que hasta el día 2 de septiembre se han estado reportando. Por alguna razón que no entiendo, tenemos casi ya 3 días que no se están reportando cómo están aumentando estos casos a nivel internacional. Entonces, hubo un aumento del 30% en una semana en México, Pedro. Muy alarmante. Sí. Ahora, cuando empezó el asunto del COVID, uno de los problemas graves que yo veía es que no había un seguimiento y un conocimiento real de la enfermedad. En el caso de la viruela del mono, yo creo que es mucho más fácil identificar que hay este padecimiento por las erupciones tan evidentes que salen en la piel. Esto nos permitiría por lo menos pensar que los casos que surjan sean reportados y contabilizados de tal manera que vayamos viendo realmente el crecimiento, porque en el COVID no lo vimos. En la viruela del mono sí tenemos, me imagino, esta posibilidad. Completamente de acuerdo. Y me hace recordar, Pedro, por allá mira, la Organización Mundial de la Salud reportó ya o describió ya como una pandemia al SARS-CoV-2, COVID-19, el 11 de marzo del 2020. Y recuerdo como si fuera ayer que justo una semana previa me hiciste el favor de entrevistarme y te dije, Pedro, estamos viviendo una epidemia, porque todavía se manejaba como epidemia, pero te dije con sabor a pandemia. Eso fue cuando la Organización Mundial de la Salud el 11 de septiembre ya demostró que había 118,000 casos en 114 países en los 5 continentes y bueno, por la naturaleza de la enfermedad,
cerca de 4,000 muertes. ¿Cuál es la realidad hoy con la viruela del mono? Esta enfermedad viral contagiosa exantemática que se reporta por primera vez en Dinamarca en 1958 en monos de estudio, de ahí su nombre, pero que fue hasta 1970 donde en la República Democrática del Congo se presenta el primer caso en un ser humano, en un niño particularmente, y que de manera sistemática y con brotes epidémicos cada 2 o 3 años, en al menos 11 países de África Central y África Occidental, por mencionar algunos. Camerún, República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Nigeria, etcétera, donde se presenta con cierta frecuencia. No había habido algún brote fuera de África hasta el 2003, donde se presentó el primer brote en los Estados Unidos, donde 47 personas fueron infectadas a través de la importación de algunos roedores y algunos mamíferos que se importaron por el estado de Texas, particularmente en la ciudad de Dallas, y que infectó a personas en el centro de los Estados Unidos y en el este. Pero ¿por qué hoy? Sí, bueno, y en esa ocasión nadie murió, fue muy bien contenida esa infección, pero la pregunta muy importante para todos, ¿por qué hoy estamos teniendo este repunte tan importante? Si viéramos el mapa, Pedro, de cómo se está distribuyendo esta infección, pues llamaría la atención poderosamente para todos los salubristas, epidemiólogos, infectólogos y todas las personas relacionadas con el estudio de la salud pública, porque vemos una distribución geopolítica, inclusive me atrevería a decirlo, muy interesante, donde prácticamente todo el continente europeo está completamente saturado de enfermedades. Países como España, que tienen alrededor ya casi 7,000 casos, países como Francia con 3,400, Alemania con 4,000 casos, y todo desde Canadá hasta la Patagonia, no hay un solo país que no presente casos. En el caso de México, ya más de 504 casos en este momento. Brasil, casi con 5,500 casos, entonces está aumentando de una manera muy importante. Pero de Turquía hacia el este, llama la atención que no hay muchos casos. En Rusia un solo caso, no hay casos en Mongolia, Kazajstán, Urmequistán, Turmequistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán. O sea, qué curiosa la distribución de esta enfermedad, donde tiene una distribución que llama poderosamente la atención, sobre todo para aquellos estudiosos de la salud pública. Entonces, creo que es importante describir ante al público cómo se transmite esta enfermedad. Primero que nada, es una enfermedad viral contagiosa. Y quisiera de manera muy breve, para ponerlo en contexto, decir cómo se transmite. Se transmite a través del contacto directo, íntimo, cercano, prolongado, piel con piel. Esa es la primera vía de transmisión, dicha ya por por las organizaciones. La segunda vía es a través de la transmisión sexual. Y la tercera y distante vía, afortunadamente, es a través de secreciones respiratorias. Hay un coeficiente en salud pública y en epidemiología que se llama el RO. El RO es un logaritmo o una fórmula que indica cuántas personas un infectado puede infectar. Es decir, cuál es el radio de infectividad. Vamos a poner como ejemplo el sarampión. El sarampión es considerada la enfermedad viral que tiene el RO más alto, que oscila entre el 12 y el 18. Quiere decir que una sola persona con sarampión puede infectar a 12 o hasta 18 personas cada persona. Vamos a poner un caso como el SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID-19, que lo hemos estado viviendo, que estamos en un periodo interpandémico que tiene aproximadamente un 3, Pedro. Y la viruela del mono oscila entre el 0,57 y el 1,25. Quiere decir que una persona puede infectar a otra persona, es decir, 3 veces menos contagioso que el COVID-19, lo cual es una buena noticia.
Se ha notado, se ha presentado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, el HHS en los Estados Unidos y todas estas organizaciones de salud han demostrado que la inmensa mayoría de los casos que se han presentado a nivel mundial es en varones que oscilan entre los 31 y 35 años de edad, con una media en general desde los 25 hasta los 40 años. La inmensa mayoría de los casos que se han presentado, dicho por estas organizaciones, es en hombres, varones de la comunidad homosexual y bisexual. Entonces es importante que lo pongamos todo en contexto para saber cuáles son los grupos de riesgo y saber qué hacer. Entonces, ¿cómo se puede contagiar? De las 3 formas que ya dijimos. Sin embargo, cuando nos metemos más a detalle a esta enfermedad, dicho por estas mismas organizaciones, bueno, se recomienda que las personas infectadas que ya presentaron de manera florida toda la sintomatología y se hizo un diagnóstico por medio de PCR, y quisiera describir brevemente cómo es la enfermedad. Esta es una enfermedad, como lo dijiste al inicio de la plática, Pedro, que es exantemática o son ronchas las que aparecen y pasa por 4 estadios que son muy importantes. Inicia con una mácula, que son lesiones planas rojas, posteriormente con una pápula, que es una elevación de la piel, de ahí sigue una vesícula, que es la misma elevación, pero con un líquido claro. Esas lesiones cada una duran entre 1 y 2 días. Posteriormente sigue el periodo de pústula, donde ya hay una licuefacción de células blancas y se ve blanco o perláceo opaco. Esa dura de 5 a 7 días para posteriormente se hace una dentación o una umbilicación del centro de la lesión, que es característica de esta enfermedad para que la gente la pueda reconocer, y esa dura entre 7 a 14 días y de ahí sigue el periodo de costra. Es importante destacar que la persona es contagiosa durante todo el periodo de la enfermedad. También esta enfermedad inicia con un periodo prodrómico, como si fuera un resfriado común, con dolor de garganta, congestión nasal, un poco de tos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tenemos que estar alertas de esta enfermedad? Fiebre característicamente, dolor de cabeza, inflamación de la cadena ganglionar del cuello, las axilas y las ingles. Hay un dolor muscular muy importante, particularmente en la espalda baja, muy característico de la enfermedad. Cansancio extremo, Pedro. La persona obviamente no se siente bien, hay un ataque al estado general. Y entre 1 y 4 días de que empiezan estos síntomas, empieza la aparición de las lesiones, por lo cual visualmente es relativamente sencillo poder detectar quién tiene la enfermedad, lo cual es un aliado positivo para la salud pública para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Esta es la mejor oportunidad, Pedro, para poder utilizar, y lo he estado diciendo en mis conferencias y a los colegas, que es la mejor oportunidad para poder utilizar la tecnología disponible, como es la telemedicina. Si un paciente empieza a presentar este tipo de signos y síntomas, que de manera inmediata le haga una llamada o una videollamada o cualquier plataforma de telemedicina a su médico de primer contacto, precisamente para que sea el médico de primer contacto el que tome la decisión y evite que el paciente salga, se suba al colectivo, al metro, al camión, a la rutera, y que no vaya a contagiar a más personas, para tratar de contener y hacer pequeños microcercos sanitarios para que esto no llegue a una película, Pedro, que ya vimos. Ya la vimos. Última pregunta, ya no tengo tiempo, pero ¿es mortal? ¿Podría llegar a ser mortal? Afortunadamente, esta enfermedad oscila, hay 2 cepas, Pedro, la de la cuenca del Congo y la de África Occidental. La que está permeando por todo el mundo es África Occidental y tiene un 1% de letalidad. Ha habido 15 muertos con 55,000 casos en todo el mundo. En los Estados Unidos ya se presentó el primer caso precisamente aquí en el estado de Texas, una defunción. Entonces quiere decir que tiene muy poca letalidad, solamente 15 muertes en 55,000 casos. Creo que en ese sentido es una buena noticia. Pero aprovecho, Pedro, antes de despedirme para hacer
un llamado, un exhorto amable y profesionalmente a las autoridades de salud, no solamente de los estados, de las regiones y del país, sino a nivel internacional, que tomemos cartas en el asunto, porque esta película ya la vimos, y que se hagan comités interdisciplinarios de médicos expertos en enfermedades infectocontagiosas, ya que por la naturaleza del problema no existe, al menos en toda Latinoamérica y en toda Europa, ni en Asia, ningún experto en viruela del mono. Los pocos expertos se encuentran en esos 11 países endémicos, en el centro de África y el occidente de África que mencionamos al inicio de la entrevista, Pedro. Alejandro Díaz, muchas gracias. Alejandro Díaz Villalobos, como delegado de la Organización Mundial de la Paz, inmunólogo, reconocido mundialmente, especialista en medicina migratoria y global. Ha sido muy puntual, ha sido muy preciso y sobre todo, sobre advertencia no hay engaño. Hay que estar al pendiente de esto, no se puede pasar por alto, tenemos que tomarlo como una seria advertencia para que todos veamos y midamos y tengamos precaución. Gracias, querido amigo, te abrazo. Te abrazo. Igualmente, Pedro, gracias. Gracias, un abrazo. Central FM. Equilibrio.